Este pastor, McEwen, empezó en Estados Unidos. Esto es un movimiento protestante y fundado en Estados Unidos. Él empezó ahí con un grupo de pentecostales. ¿Qué es eso? Ellos estaban diciendo, o él estaba diciendo como su primer pastor, que querían regresar y pescar el Espíritu Santo que estaba presente en la iglesia el día de Pentecostés. Y tenerlo en este siglo, tenerlo en nuestra vida diaria, como la fuerza de vida. ¿Ok? Muy bien. Felicidades, ¿eh? Es un reto tremendo. Es decir, yo me encargo de conseguir el Espíritu Santo, el mismo que apareció el día de Pentecostés a la Virgen María y los apóstoles, y nosotros lo vamos a tener aquí con nosotros. Muy bien. Emocionalismo, las emociones, el sentir. Ahora, tenemos que entender eso. Yo iba a decir filosóficamente, pero no es filosóficamente, es casi psicológicamente. Estamos en una época ahora, psicológicamente, el psique, la mente del hombre, en que el sentir es mucho más importante que pensar. ¿Ok? Te voy a decir una pequeña historia para entenderlo, porque es muy importante esto. Primer año de universidad en Estados Unidos, yo estudiante, que tenía yo 17 años de edad, algo así. Fue anunciado, fue los años de mucho engaño, porque fue cuando todos los cambios del concilio empezaron. Fuimos invitados a unos ejercicios espirituales en la universidad. Muy bien, yo soy católico, está guiado por un sacerdote, muy bien. Pensé ir, por ejemplo, para hacer los ejercicios de San Ignacio de Loyola o ejercicios basados sobre la teología espiritual mística de Santa Teresa, algo así. En cambio, nos dieron, yo no sé cómo decirlo, no eran ejercicios espirituales para nada. Entrenamiento, de sensitividad. Bien, esto es ahora muy popular en todos los negocios. Tienen entrenamiento para sensibilidad, para no insultar a tu compañero en el trabajo, para no usar esta palabra, el wokeismo. Es fruto de esto, para hacer todo muy delicado, porque todo el mundo tiene derechos y no hay que hacer sentir mal a nadie. Muy bien. Entonces, estaba esto basado completamente. Yo lo que quería de esos ejercicios a los 17 años de edad era chivo intelectual, comida intelectual. Yo quería llenarme de algo espiritual, pero de carne y papas. Y nos dieron agua. La universidad era católica, pero el que guiaba este disque de ejercicios era un pastor protestante, pentecostal. Y así empezó todo el relajo, ¿sí? Bien. Entonces, me hizo una pregunta este protestante, el pastor. Dice, Carlos, ¿qué te parece esto o esto? Ni me acuerdo la pregunta. La pregunta no era tan importante. Mi respuesta era muy importante. Entonces yo lo pensé un momento y era delante de otros de mi edad, ¿verdad? Qué sé yo, unos 20, 25 personas más de mi edad, estudiantes. Yo empecé a contestarle y dije, pues yo pienso que... Páralo. Momento. ¿Qué estás diciendo? Empecé a decir que yo pienso que iba a dar la respuesta. No, niño. Nunca tienes que pensar. Tienes que sentir. Ok, espérame.
Y luego dijo, jamás se me olvida, jamás me olvida. Dice, cuando tú piensas, puedes estar equivocado, pero si sientes, nunca estás equivocado. Yo siento bien, o siento que tengo un catarro, o siento mal, o que... ¿Tú quién eres para decirme que no, yo no siento eso? Pero, ¿entendiste el juego? Este espíritu antiintelectual entró en nuestras universidades, entró en todos los sistemas de educación y etcétera, etcétera. Y tenemos el nivel educativo uno de los niveles más bajos del mundo en Estados Unidos. Nuestros jóvenes no saben nada de matemática, no saben absolutamente nada de historia, pocos saben del inglés, no saben nada de otras lenguas, etcétera, literatura, nada, no saben nada, yo no entiendo qué saben. Y las escuelas no son para educar intelectualmente, las escuelas son para indoctrinar en cosas sociales que el gobierno quiere para los jóvenes. Mire, si yo viviera en Texas y si tuviera hijos míos, ¿verdad? Yo los mandaría a educar en México, no en Estados Unidos, en serio. Es horrible el sistema educativo que tenemos. Desde los años 60 es más importante el sentir que el pensar y saber. Sentir. Bien. Todo esto fue una preparación para lo que voy a decir. El movimiento protestante pentecostalismo está basado sobre el sentir. 100%. No sobre conocimiento. Ahora, todavía, también la Iglesia Católica y nuestros seminarios son en gran parte desastrosos hoy. Hemos bajado el nivel intelectual mucho, pero todavía, perdóname, te lo voy a decir, antes para ser sacerdote católico, uno tenía que estudiar 4 años de universidad. ¿Sabe de qué materia? Filosofía. 4 años de filosofía y tener casi licenciatura en filosofía. Después, 5 años de teología. Los abogados, yo me iba a ser abogado. Yo pensé que yo iba a ser abogado. Yo fui a Roma no para estudiar para ser sacerdote, sino para estudiar para ser abogado. Quería estudiar filosofía. Todos los abogados que yo conocí en mi juventud, y tuvimos muchos amigos de mis papás, tenían grado de filosofía antes de entrar en derecho. Porque la lógica es muy importante para un buen abogado. Si no entiende la lógica, va a perder siempre. Bien. Ahora, también en los seminarios, filosofía era absolutamente importante, necesario. ¿Sabes qué hicieron en los años 70? En los seminarios, mayoría cambiaron la filosofía y empezaron a estudiar psicología. La psicología, que no es una ciencia sólida, No es, porque tiene muy poco tiempo. Ahora, yo tengo maestría en psicología, pero tengo licenciatura en filosofía y otra en teología antes de estudiar psicología. ¿Verdad? Pero imagínate estudiar psicología para una preparación para la teología. Entender los sentimientos y luego estudiar la ciencia de Dios. Entonces, el problema es, lo que estoy tratando de decir es que necesitas conocimiento intelectual para seguir adelante. Pero estamos en una época básicamente, y fácilmente lo voy a decir sencillamente, estamos en un tiempo anti-intelectual. Bien. El pentecostalismo que quería
hacer presente el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, hoy, es decir, el pentecostalismo y carismático es lo mismo. Carisma significa regalos, es griego para decir para regalos, dones de Dios. Pentecostalismo viene del Espíritu Santo del día de Pentecostés, pero es el mismo movimiento y la misma religión. Bien, la base de esto es sentimentalismo. Bien, cuando tienes una base no intelectual, sino sentimental, hay muchos peligros, porque lo que yo siento es la verdad. No, la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. La ciencia es la verdad. Y no es que hemos llegado a entender la verdad. La Iglesia Católica también fue la institución, la Iglesia Católica fundó universidades. Y las universidades fueron fundadas para que en un solo lugar uno podía estudiar filosofía, teología, matemática, historia, literatura, astronomía, todo en un solo lugar. ¿Por qué? Porque cada departamento está buscando, junto con los demás, la verdad. Esa es la idea. Pero fíjate bien, José, ¿qué dicen los jóvenes hoy? Y no solamente los jóvenes, también los no muy jóvenes. Jóvenes aquí de mente, pero no de cuerpo, no de edad. Dicen, yo te voy a decir mi verdad. Y luego tú me dices tu verdad. Entonces, ¿cómo me puedes decir tu verdad y luego yo te digo mi verdad? Yo te puedo decir, tú me puedes decir tu opinión y yo te doy mi opinión. Pero no es la verdad y tu verdad y su verdad. No, absurdo. Bien, en todo este intelectualismo llegó el movimiento del Espíritu Santo. Me doy cuenta del peligro ya, porque no estamos pensando, estamos sintiendo. Y si yo te puedo convencer de que el Espíritu de Dios llegó y aquí está entre tú y yo, y el Espíritu me está diciendo esto sobre ti, tú no lo entiendes todavía. Es muy fácil engañar con el sentir. Es difícil engañar con la verdad y con la ciencia intelectualmente. Bien, porque intelectualmente hacemos pruebas y si pasas la prueba, muy bien, y si no, no. Así de bien. Llegó este carismático, este ministro protestante, McCune, y empezó con un pequeño grupo y luego les dijo, ¿saben qué? El día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo que impartió era el don de lenguas. Pues no es precisamente cierto. Lo que dio el Espíritu Santo a la Virgen María y los apóstoles y los otros discípulos fue el entendimiento de las enseñanzas de Jesús para el futuro. Bien, y empezaron a hablar en lenguas. Ahora, nos paramos ahí un momento. ¿Qué significaba eso? Pues lo dice el mismo Evangelio. Salió San Pedro a la ventana, al balcón, y habló a los que estaban ahí en la plaza, hombres que venían de Venecia, de Siria, de Roma, etcétera, etcétera. Habló y cada quien lo entendió en su propia lengua. ¡Fantástico! ¿Quieres un milagro? Milagroso. Ese es un milagrazo. Cada quien lo entendió. Creo que el Evangelio da como 8 o 10 diferentes naciones que estaban presentes ahí. Cada quien lo entendieron a los apóstoles en su propia lengua.
Ese es un milagro, ese es el milagro de los dones, ¿ok? Bien. Y también esto lo acompañó a los apóstoles en su misión. Pero dicen que Santo Tomás, cuando fue también a predicar, él hablaba en la India en su lenguaje, en su lengua. Y le acompañó este milagro. Este es el don de las lenguas. Fantástico. Yo estoy hablando español. Como creo que es algo evidente, no es mi lengua materna, ¿verdad? Me costó mucho. Hablo varias lenguas. Cada uno me costó, yo no sé, años de estudio. Bien. Ahora, imagínate este don de llegas a un lugar desconocido y puedes hablar con la gente y convertirlos a Jesucristo. Fantástico. Ese es el don de lenguas. Pero este pastor dijo, no. El don de lenguas es dejarte libre, guiado por el Espíritu Santo. Pues, ¿cómo es este Espíritu Santo? El sentir libre. Libérate. Y vas a poder hablar en lenguas. Ok, bien. Hablan en lenguas en estos grupos, pero la mayoría no saben lo que están diciendo y la mayoría de los demás no saben lo que escucharon.